Largando. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, quiere que veamos algo en particular. Carlos. Hola Mel, Bien. ¿cómo estás? Buenas Hola tardes. Carlos, ¿cómo va? Bien, bien. Eh, Mira, estuve viendo, ¿viste los ejercicios adicionales que dio de ya resuelto de cuenta de recta de regresión? Sí, ¿Los viste? ya los ¿Vis- vi, ya los hice. Sí, ¿Viste? ¿Los hiciste? Porque sí, a mí no me daba, no sé si es que están mal dados los datos en el 2, ese que dice el director del departamento de una institución, sí. bla, bla. No sé si están mal dados algunos de los datos. Los ¿Qué desvíos, datos no los te desvíos daba? estándar. Los Los desvíos de, estándar creo que va, no el sé, desvío estándar residual que había que calcular. no, a ver, acá lo estoy viendo. Grafique el diagrama de dispersión, perfecto. Escriba la recta de regresión, perfecto. Calcule Bien. los I, bien. Calcule desvío estándar, bien. Ok, eso sí está bien porque sí tenés que usar la fórmula. Pero yo no sé si es que está bien dado los datos, porque ella toma como X a la antigüedad. Sí, y Pero como los desvíos I, estándar, la S de X es 2,85 y la S de sub I es 3,45. Yo no sé si están bien dados los datos, porque yo lo estoy haciendo manual, yo no lo estoy haciendo con la ajá, computadora. Y me dan para el traste, la verdad. No, no. estos desvíos, digamos, el Sí, SX y el SI, ¿los calculaste manual? sí, me salen mal. A ver, Sí. los veamos, porque yo sí consideré como la variable independiente a la antigüedad y a la variable dependiente el ¿Por tiempo de qué? Porque, retraso. viste, lo calculaste en base a la media, que es 6,86. A la En- variable, o sea, la tomaste así, para saber claro, cuál era la a ver, antigüedad. Bueno, sí, en realidad, bueno, yo por deducción entendí que el tiempo de retraso, digamos, iba a depender de la antigüedad que tengan en el trabajo. Pero lo calculemos si querés. Si las medias están bien calculadas, mira, acá veamos. pero espera, espera, ¿por qué lo tomás como el tiempo que a mayor el tiempo de antigüedad con el tiempo de retraso? Si, a ver, si a mayor antigüedad me querés decir que sería menor retraso o no. Claro, Y yo lo veo igual, mira, si en antigüedad tenés 8, 7, 10, 1, bien, perfecto, pero hay otro de 10, 9. O sea, están medio dispersos los datos. claro, bueno, es que dispersión siempre puede haber. Bien, a ver, Eso bueno, sí, mira, la dale. media sí, es Ya me así. voy, ya me conecto de nuevo, porque no estoy viendo el Meet. Ahora lo veo al Meet. Dale, Ah, ahora sí. dale, Ahora dale. sí. Dale, ahora sí. Dale, ahora sí. ¿Ahora estás viendo? Sí, sí, perfecto. Bien. Mira, si vos calculás la media de X, da 6,86, que es la que está acá, entonces considera a X como la variable independiente, que sería la antigüedad, y ahí, como la variable dependiente, el tiempo de retraso. Bien. Y ahí lo que vos me decías que veías. Sí, para el desvío estándar, bueno, que tenés que hacer todo. Bueno, es que lo que pasa es que yo lo hago manual. Sí, sí, no importa. Igual, este Sí, tipo de ejercicios cada- seguramente, viste sí, que te da el cuadrito con los datos sí, sí, extra, sí. están ahí para utilizarlo. Si lo hacemos manual, Vos lo por usás a ejemplo, SDX al desvío estándar que está ahí en 2,85. Para X. claro, S de X 2,85 y mira, si no, si lo calculo acá, al desvío directamente con la fórmula, este va a ser S de X, da 2,85. Ujú. Y si calculo con la fórmula el SDI, eh, Sí, está bien, tomándolo ahí, sí. Bueno, este hijo de... ahí sí, a 3,45, que es lo mismo que está acá. Sí, no sé por qué me da por el diablo. Bueno, debe ser que estoy metiendo mal los dedos en la calculadora. Estás haciendo bien, eso fíjate, Sí, si lo haces manual, recordá que tenés que restarle la media sí, sí. a cada valor de X, restarle la media a cada valor de Y, hacer eso elevado al cuadrado, de ahí Sí, sacar la después suma, dividirlo en n-1.
En n-1, sí. Sí. Después sacar la raíz. Y de ahí sacar la raíz. Mira, hagamos un hito. Ahí sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pero bueno. Acá de prueba rápida, yo le voy a restar la media, que ya la tenemos calculada acá. Así lo hacemos rapidito. Acá lo voy a elevar al cuadrado. Sí, potencia. Estoy sacando el S de X, ¿no? Sí, sí, perfecto. Y acá vamos a hacer la suma. Y lo dividían. Voy a dividir en 6 directamente. Y voy a sacar la raíz. Y da 2,85. Sí, tenés mala. Bien, listo. Bien. Pero ahí fíjate bien, ahí capaz que el error había sido considerarlas al revés a las variables. Sí, me parece que ese es el error. Lo estoy considerando. Sí, ese es. Sí, sí, por Sí. la antigüedad y por tiempo de razón. Dale, dale. Pero ahí tiene que salir si no. Mete. Bueno, si quieren, no sé si alguien tiene alguna más duda puntual y si no, podemos resolver este práctico y el de el Word de actividad que había subido la profe, que lo habían hecho en realidad el sábado pasado en clase. A ver. Que ese yo no estuve en clase, así que no lo hice ahí, pero ahí está, bueno, resolvamos, dice Jorgito, así que vamos a resolver. Yo ya lo estuve medio haciendo a estos, pero bueno, lo voy a copiar de nuevo para que lo hagamos despacio, incluso así podemos calcular todas las cosas manuales, así vamos repasando los temas anteriores. Veamos acá, voy a copiar directamente la tabla. Listo. Sí, bien, perfecto. Y acá lo había hecho ya había hecho una tablita. Bueno, este es el de los ejercicios de regresión que habían subido extra, el punto 1. Bueno, primero fundamental, saben, muy importante leer bien la consigna, sobre todo para poder entender esto, como pasó recién en el punto 2, que decía Carlos, poder identificar cuál es la variable independiente y cuál vamos a considerar la variable dependiente. Está bueno prestar atención en el enunciado y bueno, y lógicamente tratar de pensar qué puede depender de otra cosa. Creo que en este caso es más simple porque, bueno, está año de experiencia y salario y bueno, por lo general, al salario sí lo puede explicar la cantidad de años de experiencia, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, antes que nada, armarlos así, en tablita, para poder trabajarlos. Si lo hacen manual, exactamente lo mismo, por más que los datos lo den así, es más fácil armarlo en tabla, en columnas. Bueno, veamos qué decía el punto 1 de este. El punto A. Me fui muy arriba. Acá, bueno, determine la recta de regresión e interprete los coeficientes obtenidos. Poner acá. Ya sabíamos que la recta de regresión, vamos a ir repasando un poco, va a ser la recta que mejor interprete o sea, va a ser un modelo que mejor interprete, pueda estimar, ¿sí? Cómo depende, en este caso, la variable salario de la variable años de experiencia, que sería la variable, acá le voy a poner X, independiente. Entonces, cuando armamos la recta de regresión, siempre estamos buscando un I estimado, o sea, una estimación para los valores de I, ¿sí?
¿Cómo está conformado ese I estimado? Va a estar conformado por un coeficiente B1, que va a ser la pendiente de la recta, que esto va a estar multiplicado por X, más un coeficiente B0, que va a ser la ordenada al origen, o sea, el valor que toma Y cuando X es igual a 0. Para calcular los coeficientes, siempre primero tengo que calcular B1, porque para calcular B0 necesito el dato de B1. Entonces, ¿cómo calculábamos B1? ¿Qué era B1? Había dos fórmulas, ¿sí? Que ya la tienen que saber para calcular B1. ¿Qué fórmula voy a usar? Depende de los datos que tenga, ¿sí? Entonces, una de las fórmulas es la covarianza de X entre X e Y, era esta, dividido en el desvío estándar de X por el desvío estándar de Y por el desvío estándar de X. A estos datos yo ya lo tengo porque el ejercicio los da acá, en este cuadrito. Entonces, directamente uso los datos que da el ejercicio para calcular los coeficientes. Voy a calcular primero B1, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo haría manualmente? Yo lo voy a ir haciendo en la compu, pero es lo mismo que hacerlo manual. ¿Cuál es la covarianza? La covarianza va a ser S de XY, y está acá, es 70,95, ¿sí? Entonces, eso lo voy a dividir en el desvío estándar de X, bueno, de Y puse primero, que es 7,7, por el desvío estándar de X, que es 9,85. Y acá voy a obtener lo que sería B1, esperen que corrobore acá, no, algo he sacado mal, perdón, estoy usando mal la fórmula, porque acá es, si uso la de la covarianza, acá va la varianza de X abajo. Entonces, acá... ¿Puede ser? No, ¿Cómo? perdón. No, nada, no. Es la varianza de X. La varianza de X, sí, sí. Y yo hice S de X sobre S de Y, que esa, en realidad, el S de X y el S de Y lo uso si uso R para la fórmula. No se olviden eso. Entonces, acá, para sacar la varianza, si tengo el dato del desvío de X, puedo sacar la varianza porque es el desvío de X elevado al cuadrado, ¿verdad? Es más, esperen, lo vamos a hacer para que lo entiendan. La varianza de X va a ser igual a S de X elevado al cuadrado. Yo tengo S de X, acá le vamos a poner S de X, que me lo da el dato, que es 9,85, ¿sí? Entonces, para calcular la varianza de X, lo que voy a hacer va a ser a esto, al desvío, elevarlo al cuadrado. Y ahí obtengo la varianza de X. Una vez que tengo la varianza, puedo calcular B1, que sería la covarianza, que es el dato que ya tengo, que es 70,95 dividido en la varianza. Y ahora sí, obtengo acá lo que es B1. Ahora, para obtener B0, ¿cómo saco B0? ¿Alguien se acuerda? Sí, la media de Y menos B1 por la media de X. Menos B1, perfecto, por la media de X. Lo que Estos datos... estaba haciendo recién era el coeficiente de Pearson. Sí, 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 estaba usando el coeficiente. Muy fácil confundirse con la fórmula. Es fácil confundirse con la fórmula, por eso es mejor tenerla fijada. Y si no, cualquier cosa, la profe dijo, a ver, si hay una fórmula que no se la acuerdan, tienen alguna duda,
pueden ir, preguntarla y ella la va a escribir en el pizarrón para que todos y todas la podamos ver, porque no pretende que sepamos las fórmulas de memoria, sino lo más importante, bueno, el procedimiento para resolverlo y la interpretación de los datos. Y si de entrada le pedimos que ponga todas las fórmulas. Y eso sería ideal, pero bueno, si no las pone, ya he dicho que las que crea que tenga que sí o sí ponerlas, las va a poner en el ejercicio, y si no, se le pregunta y no va a tener problema en escribirla a la fórmula, así que ahí no tenemos problema. Dale. Bueno, vamos con el B0, que sería la media de I, que ya la tenemos acá, que es 27,6875, menos, y esto es B1, que ya lo calculamos acá, por la media de X, que es el dato que tengo en el cuadrito, que es 14,25. Cierro paréntesis, y ahí me va a dar el B0, que sería la ordenada al origen. Entonces, ahora, ¿qué es lo más importante acá? La interpretación de los datos. ¿Cómo voy a interpretar a B1 y a B0? ¿Qué era B1? Era la pendiente de la recta de regresión. ¿Qué dice la pendiente de cualquier función lineal? ¿Qué va a indicar? ¿En cuánto varía Y cuando X varía en una unidad? Entonces, si yo acá sé que X son los años de experiencia y es el salario, si yo digo, si aumenta un año de experiencia, el salario aumenta en 0,73. Esa es la interpretación de B1, que sería la pendiente. La escribamos. Si los años de experiencia aumentan en una unidad, el salario aumenta 0,73. Esa es la interpretación para B1, que sería la pendiente de la recta de regresión. Ahora, la ordenada al origen, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo interpreto la ordenada del origen? Va a ser el valor que toma mi variable I, que en este caso es el salario, cuando la variable X toma el valor 0, que en este caso son los años de experiencia. Recuerden que no siempre se puede interpretar a B0, o sea, a veces va a ser absurdo decir que X vale 0. Acá, como X es años de experiencia, podemos decir que... Perdón, una cosita antes que me olvide. Cuando pongan la interpretación, si los años de experiencia aumentan en una unidad, el salario aumenta en promedio. Eso lo dije siempre. Sí, por que no se olviden esa palabra, porque la recta de regresión es una medida de promedios, mide las medias. Entonces siempre estima promedios, estima medias. Y B0... Entonces, en este caso, yo creo que sí es interpretable, sí, ¿verdad? Porque años de experiencia pueden ser 0, si podemos considerarlo 0. Entonces, sí, los años de experiencia son 0, entonces el salario promedio se estima, podemos poner acá, que el salario promedio es de 17,26. Eso, ahí quedaría interpretados ambos coeficientes. ¿Alguna duda hasta acá, de esta parte que es como la más sencilla? Estamos, bien, listo, sigo entonces. Vamos con el B. ¿Qué dice? ¿Qué salario tendría si se tiene 25 años de experiencia? Esto también muy simple. Lo que me pide es que en mi ecuación acá que encontré
de I estimado igual a esto, reemplace 25, donde está la X, reemplace por 25. Entonces, ¿cómo voy a hacer este cálculo? Muy simple. Ya tengo calculado B1, ¿verdad? Que era esto, lo voy a multiplicar por X, que es 25, lo que me está indicando, más B0, que ya lo teníamos calculado acá. Y este es el resultado. ¿Cómo va a ser la interpretación de esto? La interpretación va a ser que se estima que en promedio una persona con 25 años de experiencia tendría un salario de 35,54. ¿Sí? Y ahora, si nos pregunta, ¿cuál es su residuo? ¿Qué habíamos visto del residuo? ¿Qué era el residuo? Era I observado. Yo tengo que calcular un residuo. ¿A qué va a ser igual esto? Al I observado menos el I estimado. Eso me da el residuo. En este caso, ¿cuál es el I observado para X igual a 25? Si yo vengo a la tabla y me fijo los años de experiencia, tengo que buscar acá, que está el 25, y voy a tener el I observado, que es 37. Entonces, I observado para X igual a 25 va a ser igual a 37. Para que tengan en cuenta acá, en este caso, hay un I observado para X igual a 25. En el caso que tengan más de, o sea, que la variable X tome más de una vez el valor 25, por ejemplo, en ese caso habría dos residuos, ¿sí? Para X igual a 25. Calculan dos residuos, residuo 1, residuo 2. Como acá hay una sola observación para X que toma el valor 25, voy a tener un solo residuo. Y acá. Perdón, Mary. Sí. Y una vez que calculamos los residuos, en el caso que hubieran 2 o 3 Sí. igual a 25, ¿qué los promediamos? No. Dejan expresado residuo 1, residuo 2, residuo 3, la cantidad que existan. Bueno. No se hace nada más. Si te pide calcular el residuo, solo se dejan escritos los residuos. Bien. Entonces, ahí ya tengo el I observado. Y el I estimado, ya lo habíamos calculado. I estimado para X igual a 25, lo calculamos arriba, que es este valor, ¿verdad? Entonces, el residuo, habíamos dicho que era igual al I observado menos el I estimado, va a ser igual a esto menos esto. Y me da 1,45. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, el punto C. Veamos qué dice acá. Tenemos que calcular los I estimados para cada valor de X observado y sus correspondientes residuos. Entonces, acá lo que vamos a hacer, voy a copiar esto nada más. Si quieren, en la misma tablita que ya han armado acá arriba, yo acá la puse de nuevo. Lo que hacemos es, acá tenemos los años de experiencia, el salario de I, y lo que tengo que calcular, para calcular cada uno de los residuos, va a ser el I estimado para cada valor de X, o sea, para cada año de experiencia. Manualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá vamos a poner I estimado. Lo que se hace es, como ya tenemos calculada acá, la voy a escribir acá arriba a lo que sería I estimado.
Y estimado nos va a quedar como, si quieren, 17,26 más 0,73 por X, ¿verdad? Esta es mi recta de regresión, ¿sí? Entonces, yo para calcular cada I estimado, como hacíamos recién, para calcular con X igual a 25, lo que voy a hacer va a ser ahora reemplazar cada valor de X donde está la X en la recta de regresión. Entonces esto va a ser igual a B0, yo lo voy a copiar de acá porque ya lo tengo resuelto a B0, más B1, no, perdón, más B1 que está acá, por cada valor de X, ¿verdad? Entonces ahí saco el primer I estimado. Lo que voy a hacer yo acá para simplificarlo es dejarlo fijo a los X, entonces, si estiro la fórmula, pero ustedes lo van haciendo manual, uy, ¿qué pasó? No, no tenés que No, dejarlo fijo. tengo que dejar fijo los otros, perdón, este queda móvil, Ahí sí, otros quedan fijos porque son los mismos valores de la recta que voy a usar claro, ahí. para todo, ¿verdad? Ahí. Acá tengo el día estimado, entonces ahora voy a calcular el residuo, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular los residuos? Va a ser el I observado menos el I estimado que he calculado para cada valor de X. Voy a calcular todos los residuos. ¿Qué pasa con la suma de los residuos? Tendría que dar 0. Daba 0, sí, tiene que dar 0. ¿Por qué da 0? Porque no se olviden que la recta de regresión es una estimación de medias. Si yo estoy estimando las medias, si hago la suma de todas esas diferencias que hay entre el valor observado y cada una de las estimaciones, el total va a dar 0 porque se anulan las diferencias, tanto lo que sobrepase a la recta de regresión como lo que esté por debajo de la recta de regresión. Que sería, viéndolo en la recta, no sé si he puesto acá alguna. Si yo tengo acá todos los puntitos, digamos, de los I, un gráfico de dispersión, y la recta pasa por el medio de todos los puntos de mi gráfico de dispersión, ¿sí? Las sumas de cada una de las distancias se anula y da 0. Eso siempre lo pueden incluso hasta usar para controlar. Si hacen los residuos, a ver, si redondeamos, a veces puede dar 0,03, cosas así, pero bueno, siempre que el primer número sea 0, va a estar bien. Si esta suma les da 1, 2, 3, 10, háganla de nuevo porque la suma de los residuos tiene que dar 0. Y ahora, bueno, ya tenemos calculado los residuos para cada valor, ¿verdad? De X e Y. Acá lo que yo quería explicarles, y no sé si los voy a confundir, pero bueno, intento explicarlo porque ayer creo que no estaba tan simple entender este gráfico. ¿Se acuerdan de los que estaban ayer? Que veíamos acá lo que era la variación total que había y veíamos la variación no explicada, que la variación total era igual a la suma de la variación explicada más la variación no explicada. Cuando nosotros estamos calculando los residuos, ¿sí? Nos estamos enfocando, digamos, en lo que sería la variabilidad o la variación no explicada, que sería la parte de a cada valor observado de I restarle lo que es el valor estimado de I, ¿sí? O sea, esta parte de acá, la distancia que hay entre el I estimado, que es el I de la recta, y el I observado. Es exactamente esto que vemos acá. ¿Sí? Estamos sacando los residuos. Sería la variabilidad
no explicada. La variabilidad explicada, que es la que vemos acá, es la distancia que existe entre la media de I y el punto de la recta, que también es una estimación de un valor promedio de I. Y eso, yo acá después voy a pasar esta resolución de ejercicio, si alguien lo quiere ver, buenísimo. Yo acá me puse a hacer como numéricamente cómo sería para sacar el coeficiente de determinación, por ejemplo, si no me lo dan a r cuadrado. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, tengo que hacer una tabla un poquito más grande y acá, si ustedes ven, cuando ustedes hacen I menos la media de I, acá yo puse la media de I, que la media de I es un valor fijo, porque es un promedio que calculo, ¿verdad? De todos estos valores que tengo acá. Si yo analizo solo la variable salarios, digo, bueno, estos son los salarios, los sumo, divido en el total de datos y me va a dar un valor promedio, ¿verdad? Sin tener en cuenta X. Entonces, si yo hago I menos su media, que es lo que utilizo, recuerdan, para sacar la varianza y el desvío estándar de I cuando analizo una sola variable, que qué era la varianza y qué era el desvío estándar, son medidas de variabilidad de la variable. Entonces, si yo me enfoco en solo la variable I y hago esto, este es el cálculo que haría, después lo elevaría al cuadrado para poder sacar la varianza, pero este es el primer cálculo que haría para explicar, para entender o sacar la variabilidad de I. Entonces, este total, digamos, o sea, I menos la media elevado al cuadrado, eso es la variabilidad total que tiene I, que si lo vemos gráficamente es de la distancia que hay entre la media, que es un punto fijo en I, o sea, porque es una recta horizontal, porque es un único valor que toma I, ¿sí? La media de I. Si lo analizo así, la distancia que hay desde el I observado hasta la media, esa va a ser la variabilidad total. Y ahí lo que me dice que hay, eso se divide en dos. Cuando yo armo la recta, que también es una estimación de medias, hago que esa variabilidad total tenga una parte que esté explicada por la recta de medias y otra parte, que es la parte residual, que no está explicada. Entonces, si ustedes ven acá, esta yo puse como que es la variabilidad de I, o sea, la variabilidad total. Acá calculo la variabilidad no explicada, que es lo que venimos haciendo, que es restarle a cada valor observado de I el valor estimado de I y eso elevarlo al cuadrado. Si hago la suma de eso, me va a dar la variabilidad de I no explicada o la variabilidad residual, que es la suma de los residuos al cuadrado. Y de ahí, si yo calculo si al I estimado le resto la media de I, que va a ser el mismo valor restado para todos, que la media de I la tenemos acá, es 27,68, le resto a los I estimados, a cada I estimado la media, esto elevado al cuadrado, la suma total me da lo que es la variabilidad explicada, que si lo vemos gráficamente es este pedacito de acá. O sea que es la distancia que hay entre el I estimado y la media de I. Que eso es lo que sí está explicado, digamos, con la recta de regresión. Por eso, si ustedes ven, estos dos totales, la variabilidad explicada más la variabilidad no explicada, me da 889, que es el total de la variabilidad de I. Y si eso sería la variabilidad de I. Si quiero sacar el coeficiente de determinación, ¿qué me dice a mí el coeficiente de determinación? Que es la proporción de la variabilidad de I que está explicada. Entonces,
¿Cómo voy a hacer? Voy a dividir la variabilidad explicada dividido en el total de la variabilidad y me da el coeficiente de determinación. Eso no creo que nos pidan calcular, porque siempre lo están dando en los cuadritos, pero bueno, para que ustedes tengan en cuenta de dónde viene este coeficiente de determinación. Y por ahí sirve para entender el gráfico este. Eso era como algo extra igual, pero ayer había quedado ahí como dudas sobre eso. Si alguien quiere profundizar, lo explicamos mejor, y si no, bueno, por lo general lo va a dar R cuadrado, así que no creo que haga falta calcularlo. Pero bueno, ahí pueden comprobar de dónde sale el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Bien. Bueno, y el último punto de este decía, ahí bajo para acá, el punto E, que era interprete el coeficiente de determinación. El punto D, no sé cuál era, no sé si lo hice. Calcule el desvío estándar residual, era el de Mel. Ah, bien, eso no lo tengo acá, así que lo vamos a hacer acá. El D, bueno, calculemos el desvío estándar residual. Vamos a usar esta misma tabla. ¿Qué teníamos que hacer acá? El residuo, elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Veamos primero, perdón, voy a poner, antes que nada, la fórmula o la explicación de qué es el desvío estándar residual. El desvío residual, ¿a qué va a ser igual? A la raíz. Voy a copiar, paren, para no escribirlo a la fórmula. Yo acá tengo copiadas las formulitas. Ahí está. Ahí tenemos la fórmula del desvío estándar residual, ¿sí? El SR. Entonces, ya tengo hecho el residuo, que es lo que está dentro de la fórmula, ¿verdad? Y observado menos I cuadrito, y voy a elevar al cuadrado a cada uno de los residuos. Ahora, ¿qué necesito? La suma de los residuos elevado al cuadrado. Voy a sumar todo esto, ¿sí? Que acá, perdón, no es sobre n sobre 2. Yo esa la saqué del libro, por eso está así. Porque estamos trabajando con una muestra. Entonces, a esta suma la voy a dividir en n sobre 2, que n acá es 16, si no me equivoco. 16 personas, entonces lo voy a dividir directamente en 14 y voy a sacar la raíz de esto, por último, para obtener así el desvío residual, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o si entienden cómo calcula el desvío? Mel, ¿podés repetir, por favor? Hola, Mel. Sí, vamos de nuevo. Hola, Sin. Ya habíamos calculado el residuo. Hasta el cálculo del residuo, ¿todo bien? ¿No es sobre n menos 2? Sí, ahí sí. Sí, Carlos, es sobre n sobre 2. Es sobre n sobre 2, ¿no? Menos 2, N perdón. menos 2. Por eso bien. acá, lo voy a poner acá al lado si quieren para que lo vean, es n menos 2. Esa es la fórmula. Esta fórmula que está acá es si se trabaja con la población. Trabaja con la muestra, abajo es n menos 2. Listo, bien. Para calcular el residuo, Sin y Lu, ya han visto, hasta ahí vamos bien. ¿Verdad? Sí. Bien. Entonces, si yo tengo que calcular el desvío residual, lo que voy a hacer simplemente va a ser sumar una columna en la misma tabla que vengo trabajando y voy a elevar cada uno de estos residuos al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué?
para convertirlos a todos en números positivos y así poder obtener una suma que sea distinta de 0. Porque recuerden, si yo hago la suma de los residuos, el total da 0. Entonces, si elevo cada uno de los residuos al cuadrado, que acá está en la fórmula, que y observado menos y estimado va a ser cada uno de los residuos, los elevo al cuadrado, acá hago la suma, pongo acá, suma de los residuos al cuadrado. Después, lo que hago es, a ese valor de la suma, divido en n-2, ¿sí? Y acá saco la raíz cuadrada y obtengo el desvío residual, estándar residual. ¿Entienden, chicas, ahí? Sí, ahora sí, Mel, Mel. muchas gracias. Bien. Y ahora pide la interpretación del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, acá está, ya lo da resuelto, que es 0,8752. Entonces, yo lo voy a escribir acá como que R elevado al cuadrado, que es mi coeficiente, igual al coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente de determinación es 0,87, ya me olvidé, 52. Eso lo copié de los datos. Si lo quieren calcular manual, se lo puede calcular manual. Si quieren corroborar que ese es el valor, es lo mismo. Es más larga la tabla, pero es lo que les mostraba recién, que hice acá. Se puede obtener el coeficiente de determinación calculándolo con los datos. Tengo el coeficiente de determinación. Lo que me pide es la interpretación de este valor. Como el coeficiente de determinación siempre va a estar entre 0 y 1, recuerden que es una proporción. Si algo es una proporción de algo, ¿por qué? Porque es una proporción de la variabilidad total, ¿sí? Me explica qué parte de la variabilidad total de y está explicada por la variabilidad, perdón, está explicada por mi modelo, por mi recta de regresión, o sea, por el modelo que armé. Entonces lo puedo expresar siempre como porcentaje. Para hacer la interpretación del coeficiente de determinación, lo expreso en porcentaje. ¿Cómo lo expreso en porcentaje? Multiplico por 100, ¿sí? Multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje. Y una vez que tengo el porcentaje, ¿cómo voy a interpretar el coeficiente de determinación? Si es la proporción que está explicada, ¿sí? Yo lo voy a copiar, que ya lo tengo acá. Que copié directamente lo que había subido la profe. Lo voy a poner acá. La interpretación es que el 87,5 o 52, si quieren le dejemos 52, porque el valor exacto de la variabilidad de los salarios. ¿Por qué de la variabilidad de los salarios? Porque I, o sea, mi variable dependiente son los salarios. O sea, la variabilidad total de los salarios está explicada por la variación de los años de experiencia. ¿Se entiende? Acá, como para que tengan en cuenta y después puedan aplicarlo a cualquier coeficiente de determinación, sería así, como que el tanto por ciento, o sea, acá sería valor del coeficiente de determinación, el tanto por ciento, que me da el valor del coeficiente de determinación, de la variabilidad de la variable I, que acá son los salarios, está explicada por la variación
de los años de experiencia, o sea, de la variable X. Esta sería como una formulita para, sea cual sea las variables que me den, yo pueda interpretar el coeficiente de determinación de esta forma. Lo pongo en porcentaje y expreso que ese tanto por ciento de la variabilidad de la variable I, de la variabilidad de I, o sea, en este caso salario, está explicada por la variación de la variable X, en este caso años de experiencia. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Sí, bien, perfecto. Sí. Genial. Vamos entonces ahora con el punto 2, que recién lo fuimos resolviendo, pero si quieren lo hacemos de nuevo. Lo voy a copiar acá a los datos. Uy. Yo trabajo todo con hoja de cálculo, por eso. Pero voy haciendo paso por paso porque sería lo mismo que hacerlo de forma manual, ¿no? Si ustedes lo van haciendo con calculadora y de forma a mano, tienen que ir haciendo exactamente lo mismo, armando la tablita, columna por columna, analizando las variables y toda la cuestión. Bueno, acá lo primero que pide es el gráfico de dispersión, que armemos el gráfico de dispersión y decir qué se podría, según el gráfico, qué podría decir sobre la relación de las variables. Bueno, muy importante, antes de armar el gráfico de dispersión, es identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable independiente, que es lo que hablábamos con Carlos recién. ¿Qué pasa acá? La antigüedad es la que está considerada como la variable independiente. ¿Sí? Y el tiempo de retraso es la que está considerada como la variable dependiente. Esto, si no se dan cuenta viendo los datos, y está este cuadrito al lado, muy simple, fíjense cuál saca la media de X, saquen el valor de la media del tiempo de retraso, el valor de la media de antigüedad, y ahí el que coincida con ese de X va a ser la variable, perdón, con ese de X no, con X barra va a ser la variable independiente, y el que coincida con Y barra va a ser la variable dependiente. Pero bueno, lógicamente, si yo no tengo este cuadrito y analizo los datos, es como, si ustedes ven, para mí la antigüedad sí es la variable independiente, porque sería como cada persona tiene sus años de antigüedad, no depende del tiempo de retraso. ¿Sí? En cambio, sí se puede considerar que el tiempo de retraso a la llegada del puesto de trabajo tenga alguna relación, alguna correlación, de alguna forma esté explicada por la antigüedad de la persona. ¿Sí? Entonces, si yo hago acá, voy a copiar esta tablita nada más para poder armar el grafiquito. Tengo acá antigüedad y tiempo de retraso. Si me piden que arme el diagrama de dispersión, yo lo voy a armar acá con la hoja de cálculo, digamos, pero si lo arman a mano, es muy simple armar el diagrama de dispersión. Uy, ¿dónde se me fue? ¿Por qué? Porque sería armar un gráfico donde tenga en el eje de las X la variable independiente y en el eje de las Y la variable dependiente.
Y los puntos que voy a marcar en el gráfico de dispersión es cada uno de estos. Estos son puntos del gráfico. Entonces, 8, 7, los busco acá está 8, acá entre estos dos va a estar 7, es este punto de acá. Bueno, que ahí si lo marco me dice, ¿ven? 8, tiempo de retraso I va a ser 7. Este punto de acá, el 5, 11, armé el grafiquito, entonces donde esté 5, que va a estar marcado por acá está 11, y ven, ahí dice el 5 y el 11. Cuando X vale 5, que es la antigüedad, el tiempo de retraso, o sea, I va a ser igual a 11. Y así arman el grafiquito de dispersión, que no es tan complicado. Veamos el punto 2. El punto 2 decía que escriba la recta de regresión y que interpretemos el valor de la pendiente, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que era la recta de regresión? Yo estoy sacando los I estimado. ¿A qué va a ser igual el I estimado? Va a ser igual a B0 más P1 por X, ¿sí? Esa forma va a tener mi recta de regresión. Mel, disculpa. Sí. En el A, cuando te dice qué podría decir sobre la relación de las variables. Perdón, esa parte me faltó. Vamos acá, veamos el gráfico. Si ustedes ven, a ver, es cierto que no hay una relación 100% lineal, ¿verdad? Porque no es que los puntos van formando una línea. Pero, ¿qué va pasando? Sí podemos ver que a medida que aumenta la antigüedad, de cierta forma, el tiempo de retraso sí va disminuyendo. Hay valores que obviamente van a estar por fuera de esa lógica, por algo medimos la estimación, pero si hay una tendencia en los puntos del gráfico de dispersión a ir disminuyendo, ¿o no? ¿Todos pueden verlo así? Sí, Mel. Bien, entonces, la interpretación de eso sería, lo voy a hacer más chiquito acá para poder poner acá, yo puse lo siguiente, acá, porque ya lo tenía hecho, para ir avanzando voy a copiar y voy a pegar, este lo vamos a bajar más abajo, ahí está. Puse que observando el diagrama de dispersión se podría decir que existe una relación negativa entre las variables. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor antigüedad, o sea que a medida que va aumentando la antigüedad, menor es el tiempo de retraso. ¿Puedo acotar una cosita? ¿Y? Dos cositas. No, sí. Yo primero, para hacerlo como yo lo hago manual, Sí. Yo tomo el menor valor y el mayor valor para X, y de ahí, bueno, hago la recta que sí me va a dar pendiente negativa, porque la R que me da como dato es negativa. Acuérdate que la R nos da como para calcular, sí. ¿Ves? Que es negativo. El coeficiente de correlación, da negativo. Claro, acuérdate también que es una de las fórmulas. Claro, sí, sí. Entonces, sí. De allí yo ya deduzco que va a ser negativa la pendiente, obviamente ya entonces con los dos puntos anteriores que se había trazado, más eso ya dedujo que es negativa la pendiente. Eso es lo que puedo observar de los datos, ¿no? Claro, pero ahí... La compañera, digo. Sí, Carlos, está perfecto. Eso es, porque acá, si vos, por ejemplo, no tenés estos datos, si a vos estos datos te los dan, ¿verdad? Claro. O viendo que R es negativo, que R es el coeficiente de correlación, ya sabés que la relación entre... La pendiente va a ser negativa, sí. Que la pendiente va a ser negativa y que la relación entre las dos variables va a ser negativa. Sí. Eso seguro, porque el coeficiente de correlación es negativo. Ahora, si estos datos no te los dan, porque pueden no darte estos datos y te hacen graficar el diagrama de dispersión, ustedes ahí todavía no van a tener armada la recta, ¿verdad? No hemos sacado ni B1
ni B0. B1 también sería un indicador de cómo es la relación entre las variables, que es la pendiente. O bueno, o el coeficiente de correlación. Si no tengo todavía esos datos, sí vean que los puntos tienen como una tendencia a ir disminuyendo, o sea, a ir descendiendo el tiempo de retraso a medida que aumenta la antigüedad. Claro, por eso que yo decía que tomaba, son dos cosas de que decía, una era la R negativa y la otra es que tomaba el menor valor de X para Y y el mayor valor de X para... Y ahí te va a dar más o menos, si vos te fijas en 3 es Sí. 10. Y el 10, hay 2 veces 10, te va a dar un 1, entonces más o menos te da, entre esos dos valores, te da siempre una pendiente negativa. O sea, Claro. eso observando, ¿no? Eso para la compañera, lo decía, para hacer la deducción. Sí, sí, perfecto. O sea, vos decís, tomo un valor, por ejemplo acá, que el 3 Claro, da y te va a 10, decir, ¿verdad? fíjate, sí, y si vos le haces la gráfica después con un 10 para X, que hay un 10 que te da, va a dar este 1. Entonces ahí te va a dar la pendiente negativa. Exactamente. Pero ojo que ahí, o sea, no Ahí no es que cuando vos armas la recta de regresión, Sí, o sea, está bien, la interpretación de esos datos están perfectos, pero no vayan a querer marcar la recta con esos puntos, o sea, marca esos dos puntos y marca una recta, ¿no? no, sí, sí, sí. No, sí. Meli, yo marqué la recta con 13,51. Claro, ahí, o sea, ese es el valor de B1. Claro, Sí, sí, eso Sí, sí. sí, esa recta sí, porque esa es la recta de regresión, eso está perfecto, pero Claro, no, ellos yo no decía, lo van a querer marcar como una recta, ¿no? claro, yo decía para hacer la interpretación. Claro, para la interpretación está perfecto, sí, 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 que sería tomar este punto, ver este punto, que Claro, es el punto mínimo para X, y ver este punto que es el máximo, entonces ver que hay una tendencia a bajar. claro. Perfecto. Y la corroboras con la R que es negativa. Y corroboras totalmente tus datos con el R que te da acá, que es negativo. Entonces, el coeficiente de correlación ya da negativo, ya sabes que la correlación va a ser negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, escriba la recta de regresión, interprete el valor de la pendiente. Para escribir la recta de regresión, tenemos que sacar de nuevo B1, que ¿qué habíamos dicho? Que era B1. Acá, en este caso, ¿qué no tenemos? ¿Qué dato no tenemos? ¿Qué dato no está? La covarianza, ¿verdad? O varianza, no. La covarianza entre X e Y. Entonces, la fórmula que voy a utilizar para sacar B1 va a ser la de R por S de Y sobre S de X. Déjenme corroborar igual. Sí, así es, así es. ¿Así es? Bien, perfecto. Sí. A mí me salió B10,846. Bien, veamos. Si yo acá tengo R, que lo tengo, que es menos 6,9. 0,699, a esto lo multiplico por SI 3,45. 3,45 y lo divido en SX, que es 2,85. A ver. Esperen. Que corrobore. Sí. B1 da, Jorge, perdón, ¿cuánto te salía vos? 0,846. Ah, bien, bien, está perfecto. Menos. Menos Menos, 0, menos, sí, no se olviden del menos, 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 ¿no? menos, sí, menos. Bien, porque es la Perdón, pendiente y es tiene como que el ser signo. negativa. Ahí saco la pendiente, ¿verdad? Perfecto, sí. Y para sacar el B0, vuelvo a hacer lo mismo porque ya tengo el B1, que va a ser la media de Y menos B1 por la media de X. Sí, ¿Y esto a qué va a ser igual entonces? La media de Y, ya tengo el dato acá, que es 7,71 menos la media de X, que es 6,86 por B1, que lo tengo acá calculado,
846. Y da un valor de 13,51. 51. ¿Sí? Entonces, si tengo que escribir, yo le pongo I estimado acá porque no sé cómo hacerle el sombrerito arriba a la I, pero recuerden que siempre cuando escriban la recta de regresión, el I le ponen el sombrerito arriba, ¿no? Entonces, mi estimado va a ser igual a B0, que es 13,51, voy a redondear, más el B1, voy a poner menos, porque B1 está negativo, Sí. 0,85, voy a poner, por X, ¿sí? Esta es mi recta de regresión. Y pide la interpretación de la pendiente. La pendiente es igual a B1, ¿sí? Es Sí. igual a menos 0,85. Redondeando. ¿Cuál es la interpretación de esto? Si decimos que la antigüedad era variable independiente y el tiempo de retraso era variable dependiente. Que por cada año de antigüedad se incrementa Por cada año de antigüedad, en proporción, no se incrementa, perdón, decrece. ¿sí? Sí. Se 85. ponemos como dice Carlos, decrece 0,85, decrece en promedio, ¿no? Sí. Decrece en promedio 0,85 el tiempo Perfecto. de retraso. ¿Sí? Y ahí está la interpretación de la pendiente. Ahora, veamos qué más decía acá. ¿Qué más? Vamos al C, que dice, calcule los I estimados para cada valor de X observado y los correspondientes residuos. Tenemos una hora y Entonces, media de examen, no sé si vamos a llegar de todo esto. no, sí. Sí, Si posible, lo a mano. practican, A mano, claro, así. a mano. No, creo yo va a me dar, demoro mucho. va a dar ejercicios así de este tipo que tienen muy pocos datos. Son, ¿cuántos datos tenemos acá? Ya, el recuento es 7. Vamos a la larga. Son 7 datos. Entonces, no va a ser tan... Y si lo hacen, si practican, van a llegar a hacerlo mecánico y no va a haber error. Yo ya sé que si acá me pide que calcule los I estimados para cada valor de X observado y los residuos, en la misma tabla voy a poner los I estimados, ¿verdad? Esperen que yo soy demasiado obse y esto tiene que estar igual. Ahí está, ahora sí. Los I estimados que reemplazo cada valor de X en la tabla que tengo acá, ¿verdad? En la función, perdón, de regresión que ya la calculamos. Entonces va a ser igual al B0, B0 más el B1, bien, por la antigüedad. Y ahí calculo todos los I estimados, ¿verdad? Y para calcular el residuo, que sería el I menos el I estimado, lo que hago directamente es restar y ahí calculo cada uno de los residuos. ¿Sí? Y después, bueno, calcular el desvío estándar. Ya lo habíamos hecho recién también. Para calcular el desvío estándar residual, ¿qué hacía? Al residuo lo elevo al cuadrado. Sí. Entonces va a ser esto elevado al cuadrado. Voy a sacar
la suma de todos los residuos elevados al cuadrado voy a dividir esto, acá lo voy a dividir en 5 porque ya hemos visto que n es 7, menos 2 son 5, en n menos 2, y acá saco la raíz de esto y me da el desvío residual, ¿sí? Es el mismo procedimiento que hemos hecho en el punto anterior. Y por último, interprete el coeficiente de determinación R cuadrado a que es igual a 0,488. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a expresar a este en porcentaje, ¿sí? Y miren, recuerdan que recién habíamos puesto como una formulita estándar para poder interpretar. ¿Qué diríamos acá? Que el 48,8% de la variabilidad, ¿de qué sería acá? ¿Cuál sería? Y del tiempo de retraso está explicada por la variación de la antigüedad, que es la variable independiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, no? Sí. Perfecto. Y el ejercicio 3, este era más sencillo, así que si quieren lo vemos nomás acá, que bueno, lo que daba era el examen de nivelación y la calificación del curso. Acá la variable que está considerada como independiente, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Calificación de curso. La variable independiente en realidad va a ser el examen de nivelación. ¿Por qué? Porque acá vos querés mostrar o querés tratar de demostrar cómo influye o cómo explica el examen de nivelación a la calificación final del curso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la variable independiente va a ser el examen de nivelación. Y la variable dependiente va a ser igual a la calificación, ¿sí? Del curso. ¿Sí? Sí. Porque si leen bien el enunciado, por eso digo la importancia de leer el enunciado. Dice, se aplica una prueba de nivel en matemática a todos los alumnos de primer año que están ingresando a una institución de enseñanza. Bueno, no se admiten en el curso los que hayan obtenido una nota menor a 35, y en la tabla se muestran las calificaciones de la prueba de nivel y del examen final de la materia de 20 estudiantes tomados al azar. Entonces, si yo leo, es como que digo, los alumnos que han hecho primero han rendido un examen de nivelación. Los que obtienen una nota mayor a 35
son los que pueden cursar la materia, ¿sí? Entonces, lo que quiere demostrar esto, lo queremos armar un modelo que pueda demostrar cómo influye o si hay algo que, si en realidad, si explica de alguna forma esa nota en el examen de nivelación antes de cursar la materia con la calificación final del curso. ¿Sí? Entonces, yo acá ya tengo hecho cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente. Lo que me pedía el punto A era que encuentre la recta de regresión lineal, ¿sí? Que recuerden, y estimado va a ser igual a B0 más B1 por X. Siempre escríbanla a la recta. Y en este caso yo ya calculé los coeficientes, que a B1 lo hice con la fórmula de R, la que incluye R, porque no tengo la covarianza. Entonces, ¿cómo he calculado B1? He hecho R por S de Y sobre S de X. Lo ven acá. Acá está R, que es 0,4535 por 17,66 dividido en 17. Uy. Esperen que saco la forma. Ahí. Que acá está 17,66 es SDI y el SDX es 17, que es lo que ven acá, por y dividir. Así saqué B1. Ahora, el B0, ya teniendo B1, es súper simple. Como saqué el B0, hice la media de Y y a eso le resto la media de X por B1, ¿sí? Tengo el B0. Si la tengo que armar a la recta, sería Y estimado igual a B0, puse sí, que es 32,5 para redondear, más B1, que es 0,47 por X. Ahí tengo la recta de regresión. Esa es la ecuación, digamos, de la recta. Ahora dice, la pregunta, ¿qué porcentaje de la variabilidad en la clasificación del curso se explica por la relación lineal con el examen de nivelación? ¿Qué usarían acá para determinar este porcentaje? De los datos que tenemos acá. R cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que R cuadrado, que es mi coeficiente de determinación, ¿qué dice el coeficiente de determinación? Sí. Que va a mostrar la proporción, ¿verdad? Claro, claro. De la variabilidad en la clasificación del curso, que es mi variable Y, que está explicada por la variación en X, que es lo mismo que expresarlo, que está explicada por la relación lineal que tiene con el examen de nivelación. ¿Cuál es el examen de nivelación? Mi variable X, mi variable independiente, ¿sí? Entonces, acá yo lo puse a esto, a este porcentaje, lo explica el coeficiente de determinación. R cuadrado, que R cuadrado, acá está el dato, es 0,2057 en porcentaje, eso es 20,57%, y la interpretación es que el 20,57% de la, bueno, en realidad lo escribí de nuevo, pero es lo mismo que está arriba, que el 20,57% de la variabilidad en la clasificación del curso se explica por la relación lineal con la clasificación del examen de nivelación. ¿Sí?
Ahora, el C decía, ¿cuál es el valor del incremento promedio en la clasificación del curso? O sea, ¿cuánto aumenta I cuando hay un incremento de una unidad en la clasificación de la prueba de nivelación? Me está diciendo lo que hace la pendiente. Claro, la pendiente, sí. ¿Cuánto se incrementa ahí cuando X se incrementa en una unidad? Claro. Entonces, acá lo que voy a utilizar para responder es el valor de B1, que es el valor de la pendiente, y en este caso B1 es 0,47. Uy, perdón, esto no quise ponerlo como porcentaje. Bueno, ¿Y cómo voy a interpretar esto? Que por cada punto adicional en el examen de nivelación, o sea, por cada punto, cada incremento en la variable X, o sea, en la variable independiente, se incrementa en promedio 0,471 puntos en la calificación final del curso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahí terminaríamos de resolver lo que es, creo que no hay ningún otro, sí. El TP de regresión. Voy cambiando los nombres. está muy bien. Vamos bien, ¿no? Sí, está bueno. Está bien. Genial. Y ahora, si quieren, vemos lo que han hecho en clase. Yo no estuve en clase, así que, si alguien tiene algo para aportar acá de la explicación que haya dado la profesora, genial, me viene de 10, porque yo lo hice según como yo lo quería interpretar, ¿no? Pero bueno, espero que esté bien. Ejercicios así como esto, capaz que también hay alguno, ¿no? Entonces no se confíen que solo va a ser para resolver, sino que también sean así más del tipo intuitivo, los ejercicios que den. En este caso, por ejemplo, el punto 1 decía que se pretende estudiar el precio de venta de casas en una determinada ciudad. Entonces lo que te pide es que enuncies qué características de la casa pueden influir en el precio de venta de la casa. Las que yo puse guiándome de los precios de alquileres de acá de Tucumán son por ahí el tamaño de la propiedad en metros cuadrados, la cantidad de dormitorios que pueda tener y la antigüedad en años de la propiedad. El signo de la correlación con el precio de venta, eso sería, ¿qué pasa? Lo tengo que interpretar así. ¿Qué me dice a mí la correlación, el coeficiente de correlación? ¿Qué me indicaba? La relación entre una variable y otra, que si es positiva o negativa. La relación si va a ser positiva o negativa. Sí. ¿Cómo va a ser la relación entre el tamaño de una casa y su precio? Claro. Sí. Para mí positiva. La cantidad de dormitorios y el precio también va a ser positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor tamaño, mayor precio, a mayor cantidad de dormitorios, mayor el precio de la casa. Y la antigüedad negativa porque, bueno, los años se va depreciando, ¿no? Los bienes inmuebles se deprecian con los años, entonces ahí sí sería una relación negativa, porque a mayor cantidad de años o antigüedad de la propiedad, menor va a ser el precio de esa casa. ¿Sí? Y acá decía, bueno, como la importancia relativa para expresar el precio de venta. ¿Qué sería la importancia relativa? Si yo acá estoy teniendo en cuenta 3 características que van a influir en el precio de venta de una casa, bueno, sí, de una casa,
Por ahí, bueno, esto es más intuitivo, pero yo lo hice como para mí. Lo primero va a ser la antigüedad, o sea, el que más influencia va a tener va a ser la antigüedad, porque por ahí puede ser una casa con 4 dormitorios, que tenga muchos dormitorios, pero que tenga muchísimos años, o sea, haya que hacerle un montón de arreglos, entonces el precio va a estar barato, va a influir mucho en el precio. De ahí, bueno, para mí lo que segundo que tiene influencia en el precio va a ser el tamaño de la propiedad y por último la cantidad de dormitorios, porque capaz que una casa de 100 metros cuadrados esté construida con 2 dormitorios y una casa de 50 metros cuadrados tenga 3 dormitorios y sin embargo la de que tiene 100 metros cuadrados y 2 dormitorios sea más cara. ¿Se entiende más o menos la relación? Sí. Bien. Eso era como bastante simple. Ahora, dice que se disponen de los datos presentados en la tabla 2. Acá nos da una tabla donde se analiza el precio de 5 casas. Entonces, si yo ya lo estoy analizando estadísticamente, sé que N es 5. El primer dato que voy a tener. De ahí da los precios en millones de dólares. Entiendo yo, dice acá. Sí. Y no sé qué casa puede salir 4,4 millones, pero bueno. Y acá número de dormitorios como una de las características, el número de baños como otra característica, el tamaño de la casa como otra característica y la antigüedad de la casa como otra característica, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, analizando simplemente la tabla, si analizamos primero la primera característica, que sería el número de dormitorio, si hay una tendencia, como decía Carlos recién, decíamos, veamos el menor valor, que es 4, ¿verdad? Si una casa tiene 4 dormitorios, puede salir el menor precio que puede tener 0,37, según estos datos, ¿no? Y una casa que tiene 6 dormitorios, que es la que más tiene, sale 4,4 millones. Entonces puedo decir que hay una tendencia positiva, ¿verdad? Una relación positiva entre el número de dormitorios y el precio de la propiedad. Lo mismo se analizó con el número de baños y con el tamaño de la casa, voy a llegar a la misma conclusión. En cambio, con la antigüedad, voy a ver que la casa que menos años tiene, que es 1, vale 4,4 millones de dólares, y la casa que más años tiene de antigüedad, que es 15, sale 0,37 millones. Entonces puedo confirmar que hay una relación negativa entre el precio de una casa y la antigüedad de la casa en años, ¿sí? Bueno, y acá lo que pedía era, calcular las correlaciones entre las características de las casas presentadas en la tabla anterior y el precio de venta. Y daba una planilla de Excel con acá, ¿verdad? Los datos, o sea, el precio y las características, el número de dormitorio, el número de baño, tamaño y antigüedad. Y lo que daba acá era una forma para calcular el coeficiente de correlación, que es una forma del Excel o de la hoja de cálculo, que es la de coeficiente de correlación. Ahora, ¿cómo tendría que calcularlo si lo tengo que calcular manual? Ni yo lo vi eso, ¿no? Estoy por verlo ahora con ustedes. Veamos qué dice el coeficiente de correlación. Que es este de acá, ¿verdad? Que me dice que es la covarianza entre X e Y sobre el desvío de X por el desvío de Y. Entonces yo lo voy a poner acá como para que tengamos de dato el coeficiente. Vamos a calcular uno solo para ver que dé, por si en el examen da algo así, lo puedan calcular. El coeficiente de correlación va a ser igual a la covarianza entre X e Y dividido en el desvío estándar de X por el desvío estándar de Y.
¿verdad? Hagamos para el número de dormitorios únicamente para calcularlo acá, a ver si realmente da el valor. Lo voy a escribir acá. Todas las fórmulas, por Dios. Sí, Son un montón de fórmulas. difícil la fórmula. Pero recuerden, si no ustedes con que sepan qué es lo que hay que calcular, se paran y le preguntan a la profesora, profe, no me acuerdo de esta fórmula, ¿cómo era el coeficiente de correlación? Lo importante es saber qué es lo que hay que calcular, ¿sí? Más allá que se acuerden o no se acuerden la fórmula. Y el procedimiento para hacerlo. Entonces, si yo tengo el precio y tengo el número de dormitorios, tengo las dos variables, bueno, tengo que calcular la covarianza. Vamos acá. Sí. La covarianza es esta fórmula que está acá, y la voy a copiar. Bueno, va a ser las diferencias con las medias multiplicadas por n sobre 1. Listo. Entonces, acá yo voy a sacar, primero voy a sacar la media de x, ¿sí? Y la media de y. Son los primeros datos que necesito. La media de x la voy a sacar. Va a ser igual a la suma de el número de dormitorios, ¿sí? Dividido en 5, que es la cantidad de casas que tengo. Y la media de i voy a hacer la suma del precio dividida en 5, que es la cantidad de casas. Entonces acá ya tengo las medias, ¿sí? Voy a sumar acá una tablita. Esta va a ser mi variable y, esta va a ser mi variable x. Entonces acá voy a hacer primero y menos la media de y voy a hacer y menos la media. Largo esto. Está de acá. Hago ahí. Voy a sacar cada una de esas. Y ahora voy a hacer x menos la media de x, ¿verdad? Esto menos la media de x, que es esta. ¿La puse bien? Sí. Ahora tengo que hacer, multiplicarlo a estos dos, ¿sí? Bueno, voy a poner acá la multiplicación. La multiplicación de ambos. Porque la fórmula dice que es esto por esto. Hago todo, sí. Ahora acá voy a sacar la suma de todo esto. Me va a dar la suma. Muy parecido a lo que hacía con el desvío, ¿se acuerdan? Residual, con el desvío estándar. Por eso el procedimiento es prácticamente el mismo. Lo voy a dividir en n-1, o sea, en 4, y voy a sacar la raíz de este valor. Y esto me debería dar la covarianza. Le pasemos la fórmula. Ah, no tengo que sacar raíz, ¿no? No, perdón, una antes. Se hizo una de más. No saco la raíz. Dejo acá, que es hasta donde tengo la suma de estas divididas en n-1. Esto hice, ¿sí? Y saqué la covarianza entre x e y. Acá está. Esta va a ser mi covarianza, ¿sí? Covarianza entre x e y. La tengo acá. Ahora, necesito sacar el desvío estándar de cada una. Entonces, ¿cómo voy a sacar el desvío estándar de cada una? Acá tengo mi variable y, ¿verdad? ¿Cómo sacaba el desvío estándar? Le restaba a cada valor de y primero la media, que ya tengo ese dato hecho acá, y menos la media. Le copié, le voy a pegar acá. Y lo que hago es hacer la suma de esto, ¿verdad? ¿Mm?
Uy, no, perdón, no lo elevé al cuadrado. Acá es elevo al cuadrado. Voy a hacer esto elevado al cuadrado. La suma está bien, es que esa suma de 0. Esto sí voy a sacar la suma. Voy a dividir esto en 4, que es n menos 1. Y de esto sí le voy a sacar la raíz porque estoy sacando el desvío y no la varianza. Y ahí me va a dar el desvío. A todo esto, estoy haciendo todos estos cálculos y no llega a dar el coeficiente, No, sí, ese es. me muero, ¿no? Ese sí es. Ese es el debido estándar, ese sí, sí está. Ya Bien. lo hice con la parte de Bien. calculadora. Entonces, este va a ser SI, ¿verdad? Se puede usar la parte de estadística de la calculadora directamente y no tenés que hacer todos los cálculos, ¿no es cierto? Sí, obvio. Bueno, listo, ya está. Yo no tengo calculadora todo esto, no sé con qué voy a rendir. Ya voy a pedir una prestada. Y ahora voy a sacar el S de X, ¿sí? Entonces voy a poner al cuadrado, voy a hacer esto elevado al cuadrado. Ahí está todo. Voy a sacar la suma de todo esto de acá. Voy a dividir esto en 4 y a esto le voy a sacar la raíz. La raíz de este valor y me va a dar, Carlos, decime si está bien, el desvío de X. Uy, ahí está. Tengo el desvío de X. Entonces, si ya tengo la covarianza, ya tengo los dos desvíos, ¿qué puedo sacar? El coeficiente, todo esto para sacar el coeficiente de correlación, que va a ser igual a la covarianza, que la tenía calculada acá, ¿verdad? Sí, sí. Dividida en S de I, que lo tengo acá, por S de X. Por favor, que dé. No, no da el mismo. Da 0,75 acá. ¿Qué hiciste? Capaz que está mal, no lo he controlado al último. Al último, ahí te muestro. Ah, no, ahí está. Yo había puesto mal la fórmula. Ah, tengo que poner entre paréntesis porque es dividido y todo lo otro va abajo. Sí, sí. Entonces ahí está. ¿Ves? Llegamos al mismo resultado. Entonces, ¿se lo podría sacar manual a cada coeficiente? Sí, se lo podría sacar manual. ¿Lo van a pedir así? No lo van a pedir así. Al menos capaz que uno pidan, pero bueno. Pueden hacerlo como práctica, recontra. Sacar cada uno así manual, paso por paso, les va a servir un montón. Y acá, bueno, ya están sacados con la fórmula cada uno de los coeficientes, ¿verdad? Entonces, acá lo que me pedía era que escriba la correlación con el precio de venta, entonces escribo cada uno de los coeficientes que he sacado. Y dice, interprete los valores y los signos obtenidos. ¿Son los esperados? Bueno, yo lo primero que puse que los valores y los signos para mí sí son los esperados porque estos tres que tienen signo positivo van a indicar una relación positiva entre estas tres características, que sería la cantidad de dormitorio, la cantidad de baños y el tamaño de la casa con el precio de la casa. Y este que tiene signo negativo indica una relación negativa entre la antigüedad y el precio de la casa, ¿sí? Entonces sí son los esperados. Sí. Y acá puse una mínima... Eso básicamente lo que pide, ¿no? Que pide que interpretemos mucho. Eso sí necesita ella. Además. Las dos profesoras han dicho lo mismo, han hecho hincapié en eso. En la interpretación. Sí, en eso es lo que fallamos por ahí. Ah, yo de una. En la interpretación, creo. Yo bien. Y eso es, bueno, eso yo lo que vengo diciendo desde el principio, lo más importante, no importa que no sepa una fórmula, lo más importante es la interpretación del resultado, del coeficiente, del valor, de lo que pida. Acá en este caso, ¿por qué son los esperados? Por toda la introducción que yo les di antes. ¿Por qué? Porque
Yo me imagino, o sea, el pensamiento lógico, la tendencia sería imaginar que mientras más números de dormitorios tenga una casa, mayor va a ser su precio de venta, ¿verdad? Ahí Sí, eso. estoy diciendo que hay una relación positiva entre el número de dormitorios y el valor del precio de venta de la casa. Si esa relación yo estoy interpretando que tiene que ser positiva, ¿cuál tiene que ser el signo Hacia arriba. del coeficiente? Positivo, ¿verdad? Sí, sí. El signo es positivo. Lo mismo pasa con el número de baños, lo mismo pasa con el tamaño de la casa y con la antigüedad, el signo va a ser negativo porque la relación entre la antigüedad de una casa y su precio de venta va a ser negativa porque a mayor años de antigüedad que tenga una casa, por lo general menor va a ser, se va depreciando el valor de la casa, entonces menor va a ser el precio. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Incluso, si vemos acá los datos, los coeficientes coinciden con los datos. Y acá en el primer punto, que yo había puesto la antigüedad como la variable de mayor importancia para explicar el precio de venta, si ustedes analizan los valores de los coeficientes de correlación entre cada característica con el precio de venta, si ven la antigüedad, el coeficiente de correlación entre antigüedad y precio de venta es el valor que más cercano a 1 está, a menos 1 en realidad porque es negativo, ¿verdad? Es 0,92. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Cuando los coeficientes de correlación están más cercanos a 1, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tiende a haber una relación lineal entre las dos variables. ¿Sí? Entonces, el que más cercano a 1 esté es como el que más, más lineal va a ser esa relación. Y mientras más lineal sea la relación, más posible va a ser. Entonces, el valor que más explica la relación es la antigüedad, dice Jorgito. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es el que más, como el que más influencia tiene en el precio, en este caso es la antigüedad. Y ahí es cuando entra la relación que existe entre el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Si el coeficiente de correlación es 1, quiere decir que la relación entre las dos variables es totalmente lineal, por ende el coeficiente de determinación sí o sí también va a ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable dependiente va a estar 100% explicada por la variable independiente. ¿Sí? Eso para que vayan teniendo en la cabeza la relación entre los dos coeficientes. Y el coeficiente de correlación, eso, mientras más cercano a 1 sea, más lineal esa relación. Mientras más lineal sea esa relación, más, o sea, mejor va a estar explicada por un modelo de regresión lineal. O sea, si es 100% lineal, o sea, si este coeficiente de correlación es 1, la recta de regresión la explica 100% a la variable, a la relación entre las variables, a la variabilidad. Queda explicada totalmente la variable dependiente por la variable independiente. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Sí, Mel. Genial. Sí, 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 entendemos. Un poquito. Bueno, acá puse la correlación entre cada uno, cuándo es positiva, cuándo es negativa, qué implica que sea positiva, que mientras más número de dormitorios, por ejemplo, mayor será el precio, esa es una de las positivas, qué implica que sea negativa, que a más años de antigüedad, menor va a ser el precio de la casa. ¿Sí? Después, la siguiente pregunta era, por ejemplo, dice, teniendo en cuenta lo analizado hasta ahora,
Si se quisiera hacer un análisis de regresión lineal simple, ¿qué variable escogería como variable independiente en su modelo justifique convenientemente? Bueno, yo lo hice según mi criterio y puse que escogería los años de antigüedad como la variable independiente del modelo de regresión lineal simple, ya que es la característica que mayor correlación tiene con el precio de venta de la casa. Por lo que el análisis de regresión lineal sería un buen indicador para estimar valores del precio de venta según los años de antigüedad de la propiedad. ¿Cómo he deducido eso? He visto cuál de los coeficientes de correlación era el más cercano a 1 o menos 1, en este caso, los años de antigüedad, y sería la variable que elegiría para explicar cómo se comporta el precio según la antigüedad, porque es la relación más lineal que hay entre las características que tengo y el precio. ¿Se entiende? Sí, Meli, eso sí. Bien, genial, perfecto. Y de ahí el punto siguiente decía, aborda este problema suponiendo que el precio de venta es función de la antigüedad. Bueno, lo que hemos hecho arriba, ya hemos elegido la antigüedad de la casa a través de una relación lineal como la siguiente. Y nos da que I estimado, bueno, la función de una regresión lineal, ¿verdad? Donde dice, bueno, que I va a ser el precio de la casa, o sea, I es la variable dependiente, X es la antigüedad, entonces quiero estimar cómo depende el precio de la casa de la antigüedad. Y bueno, acá daba algo para reflexionar, que reflexiones sobre la pertinencia de proponer una relación estocástica versus una nunca me sale esa palabra, determinística. Bueno, y piense sobre la conveniencia de especificar una relación del tipo estocástica versus determinística. Yo acá lo que puse fue, bueno, que lo que decía recién, a todos estos, voy a explicar primero una relación determinística. Lo que va a hacer es suponer que bajo condiciones ideales, el comportamiento de la variable dependiente va a estar descrito totalmente por una función matemática lineal, en este caso, de la variable independiente. Dicho con mis palabras, esto quiere decir que la variable dependiente va a estar descrita linealmente por la variable independiente. Sí, la dependiente, o sea que es como que el coeficiente de correlación, esto de acá, como si uno de estos coeficientes fuera igual a 1. Entonces, la relación que hay es completamente lineal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Las relaciones estocásticas o aleatorias, la recta de regresión, en estos casos, bueno, describe cómo varía la media de la variable dependiente en función de los valores de la variable independiente. Acá, ¿yo qué puse? Bueno, que la relación entre la variable dependiente e independiente, que es lineal, puede haber dos tipos de relaciones, determinística o estocástica. La determinística va a ser cuando sea 100% lineal y eso se va a dar siempre en condiciones ideales. Creo que no hay ninguna variable que esté explicada 100% por otra variable. Siempre hay otras características que terminan teniendo influencia en la variable dependiente, entonces es muy difícil encontrar algo que tenga 100% una relación lineal. Por eso la relación determinística se supone que es algo ideal, digamos. Se lo usa mucho en economía para poder describir modelos, pero no es algo que aplique 100% a la realidad, porque siempre tenés otras variables u otras características que también influyen, ¿no? Y la relación estocástica o aleatoria, bueno, es la que mejor describe, porque acá es donde vos usás la recta de regresión como
vas a explicar cómo va variando la media de la variable dependiente en función de los valores de la variable independiente. Entonces, bueno, acá lo que sumé es que elegiría para el problema bajo estudio la relación estocástica, ya que la correlación entre ambas variables, si bien es cercana a -1, no es exactamente -1, entonces no es una relación lineal, lo que implica que existen otras variables que también influyen en el precio de la casa. Esa fue como mi respuesta final ahí. Y el último puntito decía, considere los valores propuestos de B0 y B1 de la recta de regresión ajustada. Ya daba 3 propuestas, ¿sí?, para una recta de regresión donde daba los coeficientes B0 y B1. Y lo que pedía era cuál de los conjuntos de valores B0 y B1 sería como el mejor para predecir el precio de venta y por qué. Y para facilitar este análisis daba un cuadrito, que yo lo copié acá, donde estaban las dos propuestas y daba los residuos, creo, en cada uno de las observaciones. Si no me equivoco era así, era el cuadrito con los residuos. Sí. Se muestran los errores de predicción o residuos y observado menos y predicho. Bueno, y explique cómo se calcula uno solo de los valores del cuerpo de esta tabla del área sombreada y conteste la pregunta formulada, bueno, exponiendo los argumentos. Yo lo que dije aquí, que el mejor conjunto para predecir el precio de venta sería el C. ¿Por qué elijo el C? Lo veamos acá. Yo lo que hice fue copiar la tablita en el Excel, ¿verdad? Si yo tengo 3 opciones en este caso, de rectas de regresión lineal estimadas, ¿cuál voy a elegir? Siempre voy a elegir la que se ajuste mejor al modelo. El modelo que mejor se ajuste a los datos observados. ¿Cuál va a ser el modelo que mejor se ajuste? El que menor desvío residual tenga, ¿sí? Entonces, si yo tengo que elegir entre la propuesta A, B o C y tengo, en este caso, los residuos, lo que he hecho ha sido, bueno, elevar los residuos al cuadrado, lo que venimos haciendo, hacer la suma, sacar la raíz, dividirlo en n, sacarle la raíz, toda la cuestión, y llego a la conclusión que la propuesta C es la que menor desvío residual tiene, por lo tanto, es la que mejor se ajusta al modelo. Que lo contesté así, bueno, el mejor conjunto para predecir el precio de venta sería el C, ya que con los datos brindados en la tabla 3 se pueden calcular los desvíos residuales, y el tercer conjunto es el que menor desvíos tiene, por lo que el modelo se ajusta mejor para estimar el precio de venta. Y de ahí, bueno, la tabla muestra los residuos. Estos valores son el resultado al valor observado del precio de venta, restarle el valor estimado obtenido de la función de regresión lineal. Esa es la definición del residuo. ¿Qué es el residuo de cada punto? Cada uno de estos valores, el residuo que he hecho ahí, al valor observado del precio de venta, se le resta el valor estimado a través de estas estimaciones que da acá, ¿verdad? Sí. Y de ahí lo que puse, bueno, puse como ejemplo para calcular este valor de 6,711, el residuo para la casa 1 en la propuesta C se obtiene de la siguiente manera, perdón, este hice. De la propuesta C, si tengo que armar cómo sería la regresión lineal simple de la propuesta C, en la propuesta C tengo el dato de B0 y tengo el dato de B1. Entonces, lo que hice fue poner 3.93, que es B0, a 83. Acá lo puse mal. Uy. Perdón, no sé qué pasó ahí. Acá 83, ¿verdad? Menos B1, que tengo el dato acá, 0,2455 por X1. Ahora, dependiendo cuál se escoja de variable independiente, lo que se hace es reemplazar el valor de X
para la casa 1 y se obtiene el valor de I estimado. Acá estoy describiendo cómo obtengo yo el valor de I estimado, que lo que voy a hacer va a ser reemplazar acá, dependiendo cuál sea la variable independiente escogida, el valor, ¿sí?, de esa variable acá, el valor observado de esa variable, y me va a dar el I estimado. Y bueno, y por último, para calcular el residuo, ¿qué es lo que hago? Al valor observado de I, para ese valor de X, se le resta I estimado y así obtenemos el residuo. O sea, es como que describí el paso a paso de lo que se hace para obtener un residuo. Y bueno, y por último, que dice que cree que existen métodos donde se pueden incorporar más de una variable explicativa. Bueno, esto sí existen métodos, como la regresión lineal compuesta, que esa por suerte no la vamos a ver, me imagino, que lo que permite es, en vez de tener una variable independiente, tiene más de una variable independiente que explican en el mismo modelo a la variable dependiente. Pero bueno, no pedía nada más que eso, así que hasta ahí llegué. ¿Se entendió algo? Perfecto, Mel, muchísimas gracias. Sí, Meli, la verdad que muy linda clase. Algo bastante bien, de 10, Joaquito, de 10. Bueno, creo que con esto estamos. Por ahí seguramente queda... Perdón, con esto estás. ¿Estoy? Sí. Yo ya quería rendir mañana. Bien. Pero bueno, nada, aprovechen los días que quedan para repasar. Sí, de una. Por ahí esto es más sencillo, no dejen de darle bola a las tablas de contingencia. Seguro va a haber un punto de eso para sacar, recuerden que la tabla de contingencia lo que muestra es la asociación entre dos variables cualitativas y calculan los porcentajes, se pueden calcularlo condicionados por línea o por columna, dependiendo cuál sea la que consideren la variable dependiente y cuál la independiente, y las interpretaciones de esos datos también. Y de la primera parte, la mayoría la aplicamos acá, por lo menos para calcular una varianza, un desvío estándar, todo eso lo puede dar directamente en los mismos puntos de regresión. Así que, bueno, creo que con eso estamos. Y bueno, si les surgen dudas en los días que quedan, me pueden escribir por WhatsApp, no hay problema. Meli, Sí. ¿podría ponerlo en PDF para ver cómo lo hiciste? Para hacerlo a mano, a todos. Sí, ahora mando el TP3 y esto. Sí, por favor. Sí, obvio. Gracias. Ya les mando. Así que, bueno, chicos, me avisan cualquier cosa. Bueno, Mel, muchas gracias. Y gracias. No, por favor. Muchas gracias, Meli. Bueno, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chau. Chao, Mel. Gracias.